Hoy no os voy a hablar del Evangelio del día, sino que os voy a hablar de una cosa a la que le vengo dando vueltas pues en estos últimos días, y es una cuestión que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, que es el sentido de la vida o la misión que uno pueda tener en la vida. Bueno, de la aceptación o no aceptación de la pregunta del sentido, pues evidentemente se derivan consecuencias muy diversas y puede estas reflexiones tener sentido o no tener sentido, ¿verdad? Pero, en fin, yo pensaba en el pasaje del prendimiento de Juan. Como el evangelista San Juan narra el prendimiento, y ahí se nos presenta a los guardias, como Jesús dice: ¿a quién buscáis? Y ellos responden: a Jesús Nazareno. Y él responde: yo soy. Y entonces ellos caen desplomados en el suelo. Y así, si no recuerdo mal, aquí se nota que no soy protestante, esto de citar la escritura lo llevo a medias. Si no recuerdo mal, son 3 veces las que caen al suelo, ¿no? ante esa pregunta de Jesús. Entonces a mí me venía la imagen del huerto, y por un lado veía a los apóstoles que están dormidos, ¿no? Les vence el sueño. Jesús les tiene que decir: oye, velad, llorad, es que no podéis estar conmigo despiertos un tiempo y acompañarme. Y por otro lado, los guardias postrados en el suelo, ¿verdad? Ellos quieren cumplir su misión, su objetivo, y quieren cumplir con ello, y sin embargo se ven sometidos, ¿no?, al poder de esa voz y postrados en el suelo. Entonces la imagen es como eso, ¿no? Jesús ahí de pie, y por un lado los apóstoles dormidos en el suelo, y por otro lado la imagen de los guardias postrados en el suelo ante el poder de su palabra, ¿no? Y yo pensaba cómo el tema del sentido es poderoso en esta imagen. O sea, por un lado los apóstoles nos representan a aquellos que sí creen en el sentido y que lo encuentran en Jesús, pero que sin embargo hay un punto en el cual ellos no pueden seguir el ritmo de Jesús y se quedan dormidos. Y por otro lado los guardias representan aquellos para los que Jesús no tiene sentido ninguno, salvo una realidad puntual, que es el hecho de cumplir un mandato, y cumpliendo ese mandato conseguir una serie de objetivos personales, de prestigio, etcétera, ¿no? Pero Jesús en sí mismo no tiene nada que ver con el sentido de sus vidas, ¿no? Y la imagen de Jesús como inalcanzable, tanto para unos como para otros, me interroga. Él de pie y los otros postrados en el suelo, ¿no? Como una imagen de la separación entre la condición humana y la condición divina. Y yo me preguntaba: ¿y esto cómo tiene remedio esto? Y me he acordado de ese pasaje de Gálatas 2:20, esto sí me lo he trabajado, Gálatas 2:20, en donde viene a decir aquello de que vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó hasta la muerte por mí. O sea, es la experiencia de San Pablo, ¿no? Y yo creo que lo que supera esa barrera entre esa humanidad postrada en el suelo, o que no alcanza, que no es capaz de ponerse al ritmo de Dios como los apóstoles, o que no tiene interés ninguno por Jesús, como pueden ser los guardias, salvo algo así bastante bastardo, ¿no? Pues esa imagen de Jesús ahí de pie, entre esas dos realidades, ¿no? Para mí me muestra cómo el puente se establece precisamente así. Jesús es el que recorre la distancia que separa a los hombres de Dios,
hasta el punto de que nosotros podemos acercarnos a Él y adquirir conciencia del sentido de nuestra vida en la medida en que le permitimos a Él, ¿verdad?, que se incorpore a nuestra propia vida. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Lo que los apóstoles no pueden hacer porque están dormidos o se duermen, y lo que no pueden hacer los guardias porque están postrados en el suelo ante el poder de su palabra, de repente ese acercamiento a Jesús y por lo tanto la adquisición de sentido en la vida, ¿verdad?, estaría en permitirle a Él que sea parte de nuestra propia vida y que Él tenga una palabra que decir en lo que hacemos y lo que vivimos. Aplauso sanitario. Que Dios les bendiga. Pues eso, ahí está el sentido de, para nosotros los creyentes, Él es el que supera esa fosa entre Dios y los hombres y nos da esa plenitud de sentido. Otra cosa sería reflexionar qué significa que Él viva en mí, ¿no? Claro, para nosotros los cristianos es una realidad que se hace accesible a través de los sacramentos o incluso una experiencia de fuerte iluminación a través de la palabra, ¿no? O incluso el encuentro con el prójimo, ¿no? Saber descubrir en el prójimo una presencia ignorada, algo más, ¿no? En fin, pero eso daría para una reflexión ulterior, ¿no? Bueno, me voy a unir aquí a mi barrio, al aplauso sanitario. Después dan un viva aquí al Cristo del Amparo, que es el patrón de la parroquia. Y nada, os deseo a todos una feliz tarde y que ojalá esta reflexión que comparto con vosotros pues os sirva de ayuda. Os quiero.